A ver, la siguiente charla, la siguiente presentación y la última de esta tarde, oportunidades y desafíos en medicina genómica. Presenta a Sebastián Benassi, es médico genetista, es ex residente y jefe de residentes del Centro Nacional de Genética Médica, máster en Biología Molecular Médica por la Universidad de Buenos Aires, docente en genética en la Universidad de El Salvador, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Misiones. Bienvenido, Sebastián. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a los organizadores por un año más permitirnos acompañarnos en estas jornadas de informática en salud y también agradecer a todos los que se quedaron hasta esta última conferencia del track de bioinformática. Bueno, la idea de esta charla es hablar un poquito sobre oportunidades, desafíos en medicina genómica. Ya se ha hablado bastante del tema. Más que nada se han enfocado aspectos técnicos, aspectos relacionados con la secuenciación masiva, con la interpretación de variantes. La idea es conversar un poquito sobre cómo esto se aplica en la práctica diaria, ¿sí? con el paciente enfrente, qué hacemos los médicos genetistas justamente en esta nueva era de la genómica y también qué desafíos y qué riesgos bioéticos y legales podría llegar a plantear la aplicación de estas técnicas. Entonces, ya esto lo vamos a ir pasando rápido porque ya se habló varias veces, pero la medicina genómica se basa en biomarcadores fundamentalmente moleculares que nos permiten afinar el diagnóstico, clasificar enfermedades que tradicionalmente pensábamos que eran lo mismo y hoy en día sabemos que biológicamente no, identificar estados de predisposición o hacer estudios predictivos en pacientes que en este momento son sanos pero que pueden sufrir una patología, mejorar el seguimiento de algún individuo y en algunos casos ofrece tratamientos dirigidos a alguna mutación o algún justamente estado o situación molecular. También llamada medicina de precisión o medicina personalizada. La realidad es que hay otros biomarcadores, como comentaba en la charla de recién, que no son específicamente moleculares. También hay medicina de precisión relacionada con la aplicación de inteligencia artificial al estudio de las imágenes, por ejemplo, pero como la mayoría de los biomarcadores son de tipo molecular, en gran medida ¿sí? Se trata de una definición similar. Y bueno, como hoy vamos a hablar específicamente de genética, de genómica, es que le ponemos este título de medicina genómica. Sin dudas ha habido varios factores facilitadores en los últimos años de la gran expansión que ha tenido la medicina genómica. Entre ellos está la compleción del proyecto Genoma Humano, ¿sí? Que allá en el año 2003 nos dijo cuál era el genoma de referencia de un individuo, entre comillas, normal. Las tecnologías de secuenciación que también han abaratado y han reducido los costos en gran medida de los estudios justamente de lectura del ADN. La bioinformática que nos permite extraer información a partir de los datos obtenidos de estos secuenciadores, de millones o miles de millones de lecturas o reads, podemos obtener cuáles son las variantes que están presentes en ese individuo en particular. La biología molecular, que cada vez más nos permite comprender los mecanismos causales de las distintas enfermedades, y los distintos proyectos que han aparecido, especialmente proyectos en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países europeos, de secuenciación de millones de exomas o genomas, cada vez más nos facilitan la comprensión de los determinantes de salud y enfermedad. Hay distintos ejes de la medicina genómica. Yo específicamente me voy a referir a las enfermedades genéticas propiamente dichas o las enfermedades poco frecuentes, al campo de la oncología, al campo de la medicina reproductiva, a este término que es la farmacogenética. Vamos a hablar también de medicina multifactorial, medicina genética nutricional y genética deportiva, y referirnos por arriba a algunas otras especialidades como neurología, oftalmología, dermatología, endocrinología o nefrología, que también se están cada vez más nutriendo de los estudios genómicos. Yo cuando hablo de esto con estudiantes, siempre los desafío a plantearme alguna especialidad que no aplique en este momento la genética. La realidad es que si uno exceptúa la emergentología, prácticamente todas tienen algún componente genético. Las enfermedades poco frecuentes, por definición, son patologías que a nivel individual afectan a menos de una de cada 2.000 personas, pero como hay miles de estas entidades que han sido identificadas, que están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud o por catálogos como OMIM,
la realidad es que en conjunto terminan afectando a entre 6 y 8% de la población, ¿sí? A nivel argentino esto representa a unos 3 millones de personas que probablemente estén afectados por una patología o una enfermedad poco frecuente. A modo de ejemplo, cuando sumamos las patologías dominantes y recesivas, las enfermedades monogénicas clásicas, que son cuadros que pueden tener alto impacto, que pueden asociarse con discapacidad, que pueden tener alto riesgo de recurrencia, ya sea para hijos de la persona afectada o para algún hermano de la persona afectada, estamos hablando de un 2% de la población que tiene problemas de este tipo. En cuanto a las enfermedades poco frecuentes, el 80% de estas son efectivamente genéticas, muchas se presentan en niños y tienen un alto impacto social, alto impacto sobre las dinámicas familiares y también representan altos costos sobre el sistema de salud. Visto desde otro punto de vista, la realidad es que los médicos genetistas prácticamente siempre vemos enfermedades poco frecuentes, excepto algunas entidades que por frecuencia son un poquito más comunes, como el síndrome de Down, anomalías cromosómicas, hiperplasia suprarrenal congénita, mutaciones para algunos genes de cáncer hereditario o la hipercolesterolemia familiar. Pero el resto de las miles de patologías que consideramos poco frecuentes, la gran mayoría entonces son genéticas y que abordamos en el consultorio de asesoramiento genético. Cuando pensamos en este tipo de patologías, ¿sí? Tradicionalmente eran entidades que tenían muchísima demora hasta lograr algún diagnóstico, con muchas limitaciones, ¿sí? Lo que clásicamente se llama la odisea diagnóstica, que significa que se hace primero un cariotipo, quizá a los 2 años haya algún estudio más para ofrecer, un método de Sanger, una secuenciación, un MLPA, quizá en unos años más un microarray, pero también tradicionalmente eran enfermedades que tenían pocos tratamientos o pocos métodos de prevención disponibles, ¿sí? Por lo tanto, cualquier médico no genetista, cualquier pediatra, neurólogo o cardiólogo de hace 25 o 30 años, la realidad es que encontraba pacientes que pensaba que probablemente estuvieran afectados por una patología poco frecuente, una enfermedad genética, pero la respuesta clásica era, la realidad es que no hace mucho o no tiene mucho sentido que hagas estudios genéticos porque probablemente no encuentren la causa y probablemente esto no vaya a tener impacto sobre tu seguimiento o sobre tu tratamiento. La realidad es que hoy en día, cuando combinamos estudios como secuenciación de exoma o genoma completo con estudios para evaluar variantes del número de copias, como los microarrays, tenemos tasas de diagnóstico para estas enfermedades que superan el 65%, obviamente con diferencias cuando hablamos de patologías neurológicas o patologías cardiológicas o sospechas de cáncer hereditario, pueden variar estos porcentajes, pero la realidad es que las tasas son muchísimo más altas de lo que eran hace 15 o 20 años. Se ha establecido un récord Guinness, ¿sí? Por la secuenciación del genoma completo más rápido del mundo, que ha sido una secuenciación en menos de 24 horas, ¿sí? En un centro de Estados Unidos, ¿sí? Comparen esto con los 13 años que demoró el primer proyecto Genoma Humano. Entonces la realidad es que hoy en día los tiempos se han acortado muchísimo. No digo que de rutina la secuenciación del genoma humano ya se haga siempre en menos de 24 horas, pero está todo encaminado hacia poner a punto los métodos para poder tener este tipo de resultados rápidos. Y también existen métodos de pesquisa neonatal que tradicionalmente evaluaban 6 a 8 enfermedades en chiquitos recién nacidos, patologías que tuvieran algún tratamiento específico que pudiera evitar discapacidad o mejorar la calidad de vida de esos chicos en los casos en los que se detecta en forma temprana. Hoy en día es posible ampliar ese número a decenas o cientos de genes que pueden justamente tener un tratamiento temprano, ¿sí? Y que muchas veces cuando se diagnostica por fuera de un programa de pesquisa neonatal, ya es tarde porque el paciente tiene algún tipo de discapacidad. Y de los pocos tratamientos o métodos de prevención, la realidad es que hoy en día la FDA de Estados Unidos ha aprobado más de 600 fármacos para enfermedades huérfanas. Se aprueban a razón de más de 50 fármacos por año y ya tenemos 2 terapias génicas disponibles, una para atrofia muscular espinal y otra para una retinitis pigmentosa relacionada con el gen RPE65. También hoy en día los métodos genómicos nos permiten detectar en forma preconcepcional a parejas que están en alto riesgo de tener un niño afectado por una patología. Esto suele hacerse en el contexto de los tratamientos reproductivos, pero cada vez más parejas que no tienen un problema reproductivo o que van a buscar un embarazo naturalmente, acceden a realizarse estudios de este tipo para evaluar su riesgo genético. Y por otro lado,
un método de prevención disponible, así que esto no es algo específico de la genética, sino que ya hace muchos años que se viene haciendo, pero el mismo asesoramiento genético en cuanto a las chances de que vuelva a darse un problema en la familia constituye un método de prevención, especialmente si uno lo acopla con estudios de tipo prenatal o estudios de tipo preimplantatorio, o sea, analizando a los embriones. En el área de la oncología hay dos ramas fundamentales donde la genómica es cada vez más fuerte. Por un lado, para las formas familiares o hereditarias de cáncer, que son aquellas que están dadas por alteraciones germinales o cambios o variantes que predisponen a esa persona o que le ofrecen un alto riesgo de padecer algún tipo de tumor. Y la identificación justamente de este tipo de mutaciones, de variantes, permite facilitar un seguimiento de alto riesgo, no solamente para ese paciente que tenemos enfrente en el consultorio, sino toda su familia que tenga específicamente esa misma mutación. Podemos también a otros miembros de la familia que no tengan esa mutación, de alguna forma relajarles el seguimiento, ¿sí? Porque sabemos que el principal determinante de riesgo oncológico de la familia no está presente en ellos. Y también se pueden ofrecer medidas de prevención primaria, como cirugías profilácticas o uso de algunos medicamentos que ya están reduciendo la chance de que se produzca alguno de estos tumores. Lo mismo métodos de prevención secundaria que tendrían que ver justamente con el diagnóstico temprano y con el seguimiento de alto riesgo que se hace en este tipo de casos. Algunos de los ejemplos clásicos de las formas hereditarias de cáncer son las mutaciones para el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario relacionado con genes BRCA1 o BRCA2, o los genes de síndrome de Lynch relacionado con cáncer de colon y endometrio hereditario. Después tenemos otra rama importante de la genómica tumoral, de la genómica aplicada en la oncología, que es justamente la genómica tumoral, que nos permite hacer una reclasificación de modelos histológicos clásicos de clasificar, que nos permitían clasificar justamente a los tumores. Hoy en día podemos hacer una reclasificación molecular para poder entender mejor el pronóstico y el comportamiento que tendrá ese tipo de tumor. A este nivel, algunas de las estrategias de estudios de genómica tumoral tienen que ver con evaluación de mutaciones puntuales que ya nos permiten hacer algunas terapias dirigidas, como el caso justamente de las mutaciones en BRCA1 o BRCA2, que cuentan hoy en día con fármacos como los inhibidores de PARP, que están dirigidos específicamente a cortar las vías que utiliza el tumor para poder seguir proliferando. Y por otro lado, los tratamientos off-label, que son aquellos que no están aprobados específicamente con alguna indicación, probablemente a futuro permitan tratar tumores de otra estirpe o en otra ubicación, pero que compartan mutaciones con el tipo de tumor para el cual fue aprobado previamente, ¿sí? No sería raro pensar que en unos años va a ser mucho menos importante si es un tumor, un cáncer de pulmón, o de colon, o de próstata, o de mama, que cuál es el perfil genético que tiene entonces ese tumor. Y aquí es donde surge este concepto, que es el de Companion Diagnostic, que justamente es un estudio genético, un estudio molecular, para poder identificar patrones que sean tratables o que impliquen alguna terapia diferente. Por otro lado, perfiles transcriptómicos que nos permiten recomendar o no el uso de algún adyuvante, como puede ser la quimioterapia después de la cirugía en el cáncer de mama, de acuerdo con características biológicas intrínsecas del tumor, que pueden a veces discrepar con características clínicas o características histológicas. Aquí tenemos distintos tipos de estudios. El clásico es el llamado Oncotype, hay otros como MammaPrint o PAM50, que, por ejemplo, para el caso de Oncotype, alrededor de 50% de las recomendaciones de tratamiento en mujeres con cáncer de mama varían en cuanto a la necesidad de utilizar quimioterapia después de la cirugía de acuerdo con este tipo de resultados. Y esto entonces, ¿sí?, lo que se desprende es que estamos evitando que mujeres que tienen buen pronóstico hagan un tratamiento con quimioterapia, que tiene obviamente connotaciones o implicancias de riesgo para su salud, pero también estamos evitando que mujeres que por otros factores clínicos podríamos haber desaconsejado la quimioterapia, por características moleculares que nos hablen de un pronóstico peor, terminemos indicándoselas. En el ámbito de la medicina reproductiva, habíamos mencionado este tipo de estudios para enfermedades recesivas en las parejas. Es importante aclarar acá que entre 3 y 5% de las parejas están en riesgo de tener un niño afectado por una enfermedad recesiva, ¿sí?
prácticamente todos nosotros somos portadores de alguna mutación para alguna patología recesiva, pero este 3 a 5% de las parejas justamente comparten alteraciones en el mismo gen. Por otro lado, tenemos estudios preimplantatorios que van a reducir el riesgo relacionado con la edad materna, específicamente en el caso de la edad materna y su asociación con una prevalencia mayor de aneuploidías, alteraciones cromosómicas numéricas en la descendencia, puede reducirse ese riesgo a través de un estudio de los embriones. Lo mismo para patologías monogénicas, en los casos en los que alguno de los progenitores tenga alguna enfermedad dominante, como puede ser Corea de Huntington, como puede ser una variante en BRCA, o los dos compartan mutaciones en, para la misma patología recesiva, como puede ser fibrosis quística o puede ser atrofia muscular espinal. Estudios prenatales tempranos también son facilitados por métodos genómicos de secuenciación masiva. Dentro de estos están el ADN fetal en sangre materna, que nos permite desde la semana 9 o 10 del embarazo, según el laboratorio, hacer una detección con alta sensibilidad y especificidad de aneuploidías frecuentes en los distintos cromosomas, y también es posible hacer detección rápida de aneuploidías a nivel del material de aborto. Esto es fundamental para el asesoramiento posterior de la pareja, para comprender por qué motivo es que se interrumpió o se detuvo ese embarazo. Y también, y esto lo comentaron en la charla anterior, pero cada vez más los métodos genómicos nos permiten afinar el diagnóstico de infertilidad, que en gran medida es idiopático o no se conoce la causa. Una vez que uno descarta causas conocidas, el porcentaje que realmente nos identifica el motivo por el cual esa pareja tiene dificultades reproductivas es alto, y podría haber una explicación desde el punto de vista genético. Específicamente en cuanto al diagnóstico preimplantatorio, se basa en la búsqueda de alteraciones genéticas en los embriones. Tenemos distintas vertientes de los estudios de PGT o de tipo preimplantatorios. La más frecuente, la más usada es para aneuploidías. También tenemos, como mencionábamos, otro tipo de estudios como el PGT-SR, que se utiliza cuando alguno de los progenitores es portador de alguna translocación o algún rearreglo balanceado, como un método de reducir el riesgo de abortos o de anomalías congénitas. Mencionábamos a los estudios de PGT-M, justamente para reducir el riesgo de transmisión de una patología monogénica. Y hoy en día existe también, ¿sí? Hay un laboratorio en Estados Unidos que está ofreciendo este estudio, que es PGT-P, para patologías de tipo poligénica. Entonces, este laboratorio no solamente ofrece estudios para alteraciones cromosómicas o problemas monogénicos, sino que uno puede también estudiar predisposiciones a diabetes, hipertensión, hipotiroidismo u otros problemas de este tipo, ¿sí? Lo cual ya empieza a generar algunos dilemas éticos, ¿sí? De qué es exactamente lo que estamos buscando a través de la genómica reproductiva. Y acá siempre aclaramos, ¿sí? Que hacer un estudio de PGT de ninguna forma constituye una terapia génica. Posiblemente a futuro existan estudios o existan tratamientos de corte, de empalme de genes, ¿sí? O modificaciones de genes sobre los embriones de tipo edición génica, pero no es un tipo de terapia génica. Y este término que a veces nos dicen los pacientes o otros profesionales de manipulación genética tampoco es así. Otro ámbito donde se ha desarrollado la genómica es la farmacogenética. La mayoría de las personas tenemos por lo menos una variante que modifica o que altera la respuesta a algún fármaco. La modifica hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa esto? Significa que podemos tener variantes en farmacogenes, en enzimas que modifican como la farmacodinamia o la farmacocinética justamente de esa droga, y eso puede generar que tengamos concentraciones más altas del fármaco en sangre y eso asociarse con efectos adversos, o concentraciones más bajas del fármaco en sangre y eso asociarse con falta de eficacia del tratamiento. Entonces la pregunta acá será, ¿justo el fármaco que me están administrando estará dentro de uno de estos que tenga yo alguna variante que modifique esa respuesta y que yo pueda tener algún efecto adverso grave o que no me esté tratando con eficacia para el problema médico que tengo, considerando los aumentos en la expectativa de vida y que la gente suele tomar a lo largo de toda su vida más de un fármaco? Lo más probable es que la farmacogenética sea uno de los aspectos más relevantes de toda la genómica. Hoy en día ya existe información farmacogenética sobre más de 600 compuestos y 100 guías de dosificación diferencial, ¿sí? O sea, ya existen fármacos
que en Estados Unidos tienen black labels, o que tienen en el prospecto recomendaciones de que ese compuesto no debería usarse hasta tener un resultado de un estudio genético del paciente que nos indique a qué dosis tenemos que administrar. Y fundamentalmente se aplica para prevenir, como decíamos, efectos adversos o toxicidades, y para poder predecir la eficacia que tendrá ese compuesto, si tendremos que darlo a una dosis mayor o si tendremos que usar alguna otra droga. Considerando que en Estados Unidos el impacto de los efectos adversos es de 30.000 millones de dólares por año, pensemos en si no va a ser realmente mucho más costo efectivo hacer un estudio farmacogenético para toda la población y evitar en gran medida este tipo de complicaciones, ¿sí? En todo en el mundo, la realidad es que hay varias iniciativas que están tratando la farmacogenética. En la Argentina tenemos algunas iniciativas también. Otras aplicaciones de la medicina genómica en distintas especialidades tienen que ver justamente con tratamientos dirigidos, tratamientos tempranos, con algunos tipos de seguimiento diferenciales, con entender el pronóstico de esa persona y también con prevenir la mortalidad temprana. Algunos ejemplos que les traigo tienen que ver con otorrinolaringología, por ejemplo. Hoy en día, si uno diagnostica a un chico con hipoacusia, con sordera, mediante un estudio genético de la causa de esa sordera, que en 50% de las veces es justamente genética, podemos predecir si va a ser de utilidad colocar un implante coclear o no. Por otro lado, para los casos de arritmias hereditarias, donde tenemos casos de muerte súbita en la familia, podemos plantear la necesidad de utilizar un desfibrilador o medicar a la persona con antiarrítmicos en forma temprana cuando sabemos que quizá algún hermano tuvo muerte súbita, estudiamos a esa persona, sabemos que tiene la mutación causal de su hermano y podemos de esa forma hacer una prevención de que esto vuelva a pasarle a él. Preparación para discapacidades predichas, si bien no todos los estudios genéticos van a darnos un diagnóstico que sea accionable o que permita reducir el impacto de esa enfermedad, por lo menos podemos hacer una preparación a nivel de la familia de medidas para justamente prepararse o estar listos para ese tipo de discapacidad, ¿sí? Esto pasa mucho en neurología. Pesquisa molecular de familiares presintomáticos, ¿sí? Esto es algo que vemos mucho en la consulta clínica, especialmente en neurología, para coreas como la corea de Huntington o para formas monogénicas de enfermedad de Alzheimer, donde podemos hacer estudios en personas en riesgo como hijos de individuos afectados por una patología autosómico dominante y de esa forma saber si justamente puede llegar a desarrollarla a futuro esa persona también. Y algo que solemos hablar con los pacientes es que si bien muchas patologías por ahora no tienen un tratamiento específico, conocer o identificar la alteración causal nos permitirá a futuro plantear el ingreso en algún ensayo clínico específico. Dos palabras de la genética nutricional y del deporte. Esta es una disciplina que va a evaluar el efecto de la variación genética sobre cómo metabolizamos los nutrientes, cómo respondemos a la dieta, cómo vamos a responder a planes de entrenamiento físico, qué tipo de riesgos de lesiones musculares o de ligamentos tendremos y también de las enfermedades relacionadas con estos factores. Esto permite mejorar los planes de prevención a nivel alimentario, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, también de seguimiento y evita en gran medida pasos de prueba y error dentro del enfoque nutricional clásico. Se diferencia de la nutrigenómica, si bien la gente suele conocer el término de nutrigenómica, en este aspecto, que es que en realidad técnicamente la nutrigenómica es qué le están haciendo los nutrientes a la expresión de genes, si lo están activando, si lo están silenciando, mientras que la nutrigenética sería cómo ese gen impacta en cómo respondemos específicamente entonces a la dieta o distintos nutrientes. Y algunas otras aplicaciones de la genómica tienen que ver con el análisis de la microbiota y cómo se relaciona con enfermedades. La microbiota intestinal es lo más estudiado, pero también hay estudios enfocados en la microbiota bucal, genital, de la vía aérea o de la piel. Otras técnicas clásicas de bioquímica o de genética pueden ser mejoradas a través de los estudios genómicos o la secuenciación masiva, como la histocompatibilidad, como los estudios de filiación, como los estudios forenses, como la citogenética, que ya hoy en día se llama citogenómica o citogenética molecular. La infectología también, y bueno, tenemos el ejemplo del COVID y cómo la genómica ha permitido secuenciar rápidamente y entender justamente la secuencia del virus y entender
distintos determinantes relacionados con la fisiopatogenia y con cómo ingresa a la célula, y también este concepto que es el de la autopsia molecular, que cada vez más nos permite identificar una causa de muerte, especialmente en personas sanas o que no tenían patologías preexistentes. Y la edición génica, ¿sí?, justamente relacionado con este concepto de las tijeras moleculares o de CRISPR-Cas9, justamente acá la bioinformática y la genómica nos permiten colaborar o entender si un blanco de esta tijera genómica puede implicar algún riesgo de un corte off-label o en alguna otra ubicación, y también hacer comprobaciones de que el corte que introdujimos efectivamente se situó en esa posición. La realidad es que la medicina genómica es aplicable entonces a distintos momentos de la vida, desde el momento del embarazo y los estudios que podemos hacer a nivel prenatal, ¿sí? Antes podemos haber hecho estudios de portación de patologías recesivas, estudios al momento del nacimiento para entender si hay algún tratamiento diferente que hacer en ese chiquito para evitar alguna discapacidad. Si esa persona tiene una enfermedad poco frecuente, obviamente la genómica será la base de su diagnóstico y a veces del tratamiento. La predisposición a alguna enfermedad y la farmacogenómica nos permiten mejorar los planes de seguimiento. Si esa persona tiene algún tumor, permitirá guiar el pronóstico y el tratamiento, el diagnóstico de enfermedades infecciosas e incluso los estudios post-mortem o estos estudios de tipo autopsia molecular. Ahora bien, ¿qué desafíos nos plantea esto que parece en los papeles maravilloso y que es la revolución, ¿sí?, de la humanidad? Por un lado tenemos un desafío técnico que tiene que ver con las múltiples integraciones que son necesarias a nivel de la bioinformática, de las distintas disciplinas biomédicas, de la genética clínica, de otras especialidades, las ciencias ómicas. En gran medida lo que conocemos tiene que ver con los datos a nivel del ADN, pero mucho de la transcriptómica o de la metabolómica todavía no lo conocemos. Las bases de datos, el papel de los biobancos para poder reanalizar o reinterpretar esta información, y también el papel de la informática médica, ¿sí?, que nos permite aprovechar en gran medida datos genéticos y datos clínicos también. Hay escasos profesionales capacitados, ¿sí? La realidad es que en el ámbito de la genética clínica somos muy poquitos en el país, en Latinoamérica, a nivel mundial también, los que nos dedicamos a esta disciplina. El costo de los análisis genéticos por ahora es alto, el costo del almacenamiento de todos estos datos también será relevante a futuro. Quizá en algún momento el costo del análisis genético sea tan económico y si no se reducen los costos del almacenamiento, sea más conveniente hacer un estudio de un genoma completo cada vez que vamos a hacernos un estudio de laboratorio clínico en lugar de tener almacenado nuestro genoma en un pendrive o en la nube. Las dificultades que plantea estos estudios a la interpretación, que por ahora muchos de estos determinantes no los conocemos. La edición genética de los embriones, que plantea dilemas éticos, dilemas religiosos, somos humanos, no somos humanos, si hay una introducción de algún cambio o si estamos modificando algún aspecto de esa persona. Y también en gran medida tenemos un conocimiento incompleto de los efectos de este tipo de tecnologías, ¿sí? Y acá muchos recordarán esta experiencia de hace unos años de un investigador chino que hizo un corte selectivo en embriones del receptor al cual se une el virus del HIV para evitar la transmisión de un padre que tenía o que era portador de HIV a su descendencia, ¿sí? Entonces, nacieron dos chiquitas que van a estar condenadas a toda una vida de estudios para comprender si efectivamente esto generó algún riesgo diferente sobre su salud. La perspectiva de la industria farmacéutica en la medicina genómica es muy relevante de comprender. Por un lado, sabemos que son altos costos de investigación cuando estamos tratando de enfermedades genéticas o de terapias génicas, por ejemplo, o de tratamientos dirigidos a una mutación, que a la vez tienen pocos pacientes para investigar, ¿sí? Y también van a ser pocos pacientes que puedan tratar posterior a la aprobación de ese fármaco, ¿sí? Esto lo habíamos mencionado, pero muchas de estas enfermedades justamente se definen como enfermedades huérfanas porque la industria farmacéutica tiene poco interés en desarrollar medicamentos costosos que solamente apliquen a un grupo pequeño de pacientes. Los resultados son que efectivamente los tratamientos que existen para estas enfermedades poco frecuentes son muy, pero muy costosos. Y acá es donde tenemos que entender la otra perspectiva, que es la de la salud pública, la perspectiva de los seguros, la perspectiva de los pacientes, la perspectiva de los familiares. Obviamente todos los pacientes quieren que
haya una cura, que haya un tratamiento para su enfermedad genética, para alguna de las 6.000 enfermedades genéticas que existen, aun cuando sean tratamientos de alto costo, porque, bueno, lo tiene que pagar el Estado, porque la sociedad tiene que ser solidaria y ayudar al individuo que tiene este tipo de patología. ¿Qué vamos a hacer en países en vías de desarrollo, donde los presupuestos no son los de países desarrollados? Vamos a tener que confiar en interacciones público-privadas, vamos a tener que depender del uso de biosimilares, o solamente podremos aplicar estos tratamientos cuando tengamos genéricos de muy bajo costo. Todas estas son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero les voy a dar una primera referencia, ¿sí? O un primer ejemplo de cómo realmente este tipo de tratamientos puede complejizar al sistema de salud, que es el ejemplo de la terapia génica para atrofia muscular espinal, con este fármaco completamente impronunciable, ¿sí? Que como saben tienen este tipo de nombres, las terapias génicas. Este tratamiento fue aprobado por la FDA hace alrededor de un año. Es un tratamiento que es curativo, ¿sí? Que los chicos realmente no tienen después síntomas una vez que se aplica el fármaco, pero tiene un precio de $2 millones por paciente. Haciendo un pequeño ejercicio matemático, ¿sí? La prevalencia de la atrofia muscular espinal, en Argentina obviamente no tenemos datos, pero es de alrededor de 1 de cada 10.000 nacimientos. En un país que tiene 70.000 nacimientos anuales, estamos hablando de alrededor de 70 argentinos que nacen cada año con atrofia muscular espinal. Si tratáramos al 100% de ellos, si primero diagnosticáramos, detectáramos y tratáramos a todos ellos, estaríamos hablando de un costo anual para nuestro país de $140 millones. Y para tener un poco como referencia, esto representa el 69% del presupuesto anual de la Superintendencia de Servicios de Salud y representa el 14% del presupuesto anual del Ministerio de Salud completo. Entonces, para tratar una patología genética, para tratar a 70 argentinos, tendríamos que comprometer este porcentaje del presupuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que al final de la charla haya un poquito de debate sobre si esto es algo que tenemos que hacerlo, que no tenemos que hacerlo, o que tenemos que buscarle la vuelta para que realmente esto no termine fundiendo al país. Otros desafíos tienen que ver con que los resultados genéticos afectan a toda la familia. Tenemos obligación de informar, tenemos que plantear la confidencialidad de estos resultados. ¿Qué pasa si viene un paciente que dice que su hermano se estudió en el hospital, pero que están peleados y que no le quiere contar qué mutación se identificó? Tendremos que decirle, no tendremos que decirle. Y también el derecho a no saber si los estudios obviamente genéticos no son compulsivos. Es fundamental informar lo accionable, ¿sí? Pero en gran medida se desconoce la aplicabilidad que tienen muchos de estos resultados genéticos. Y acá surgen también algunos otros conceptos, como el de los estudios genéticos directo al consumidor, donde muchas veces se informan variantes que no son para nada accionables y que pueden generar más riesgos que beneficios. Y una pregunta que surge acá también es, ¿podemos detectarlo a nivel técnico? Ya hemos hablado mucho en esta jornada sobre bioinformática, sobre exoma, sobre genoma. La realidad es que también tenemos que preguntarnos si esto es algo que debemos informar, ¿sí? Cada vez que hacemos un estudio genético. Y también surge en este contexto una nueva área de la genética clínica, que es la del asesoramiento de tipo genómico. Los genetistas basamos nuestra carrera, les diría, en lo que llamamos asesoramiento genético, que es el proceso de comunicación hacia la persona, hacia la familia, sobre el diagnóstico, el pronóstico de la patología, qué tratamientos hay disponibles, qué riesgo hay de que otras personas de la familia puedan tener esta patología o de ocurrencia en los casos de los estudios de portadores, y qué opciones reproductivas existen para justamente mitigar ese riesgo o reducir la chance de que esto pueda volver a pasar. Y acá hay un término que cada vez que doy esta charla aprovecho para eliminar del vocabulario, que es el de consejo genético, porque los genetistas no aconsejamos a nadie. Aconsejar significa yo que vos haría tal cosa, o yo en tu lugar haría esto. La realidad es que el asesoramiento es no directivo. Le ofrecemos a la pareja todas las alternativas para que ellos tomen la mejor decisión informada. El asesoramiento genómico incorpora la selección del estudio más adecuado según el fenotipo y los genes de interés del paciente, las mutaciones más frecuentes, el tipo de mutaciones, entender también si son genes capturables o no, y también conocer los recursos disponibles para hacer justamente un diagnóstico.
Incorporamos también la selección del laboratorio, ¿sí? A veces los neurólogos, los cardiólogos, oncólogos piden el estudio, reciben un resultado, ni siquiera saben, o ni siquiera saben qué persona estaba viendo ese resultado. Lo ideal es que estos estudios se pidan en el contexto de grupos multidisciplinarios de trabajo, donde uno pueda tener un contacto cercano con bioinformáticos, con biólogos moleculares. Es fundamental discutir los posibles resultados antes de hacer el estudio, incluyendo las variantes de significado incierto, cambios genéticos que por ahora no se conoce cuál es el impacto o si es efectivamente el diagnóstico de la patología, los resultados negativos, hallazgos incidentales, especialmente cuando hacemos estudios amplios como un exoma o un genoma completo. Que esto es algo que generalmente, de vuelta, los profesionales no genetistas no suelen incluir dentro de su asesoramiento. Firma de consentimiento informado, fundamental, donde uno puede ofrecer a los pacientes no recibir información que no esté relacionada con el motivo por el cual hizo el estudio molecular. El almacenamiento de los datos, ¿sí? Hablar de si efectivamente estos datos genéticos van a ser guardados y si van a ser usados con fines de investigación u otros, y hacer un buen asesoramiento previo y posterior a hacer entonces un estudio molecular. También el asesoramiento hoy en día incluye la poligenia, incluye explicar qué son las predisposiciones y transmisión de riesgo no mendeliano de recurrencia. Y es fundamental manejar las expectativas del paciente, ¿sí? No sirve de nada, como neurólogo, como oncólogo, decirle, hacete un exoma, que seguro va a dar un diagnóstico, vamos a tener un tratamiento dirigido, vamos a poder curar tu enfermedad, cuando todavía muchas patologías o muchos estudios no llegan a un diagnóstico final, y no todos los diagnósticos justamente son tratables o son accionables, ¿sí? En gran medida la genómica, ¿sí? Hoy en día puede resumirse en esta frase que es: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, ¿sí? No sirve de nada, de vuelta, hacer un estudio genético, no siendo médico genetista, hacer un estudio amplio, hacer un exoma, y cuando tengo el resultado, recién ahí voy a hacer una interconsulta con un genetista, porque no sé qué decirle al paciente, ¿sí? No sé cómo explicarle, no sé cómo aplicar esto a su seguimiento o su tratamiento. En cuanto a aspectos bioéticos relacionados con la genética, ¿sí? Acá pongo ética al cuadrado porque sería la ética de la genética. Los fundamentales principios bioéticos son 4, que son la no maleficencia, que son la justicia, que son la autonomía y que son la beneficencia para el paciente. El principio bioético más importante, y esto los médicos lo tenemos muy claro, es la no maleficencia, ¿sí? O sea, no dañar al paciente con la intervención que le voy a hacer, donde efectivamente hay métodos de riesgo o riesgos de daño en los estudios de tipo genómico. Por ejemplo, las predisposiciones que no son diagnósticas, ¿sí? Hay un caso muy típico que es el de la ApoE, ¿sí? Que es un marcador de riesgo para enfermedad de Alzheimer de tipo poligénica, que cuando tenemos determinado alelo, ¿sí? En homocigosis o en heterocigosis en este gen, aumenta la chance de que esa persona desarrolle Alzheimer, ¿sí? Existen múltiples guías en todo el mundo que nos dicen que no tiene ningún tipo de utilidad clínica o de aplicación para el paciente estudiar este tipo de marcadores, porque no hay nada que podamos hacer diferente en cuanto a su seguimiento o su tratamiento, ¿sí? Lamentablemente, muchos laboratorios en la Argentina ofrecen este tipo de estudios, ¿sí? Incluso en la modalidad directo al consumidor. Diagnóstico presintomático de patologías sin tratamiento que no son asesoradas previamente en forma adecuada, como el caso de la corea de Huntington. Esto también puede dañar a un paciente hacerse un estudio presintomático sabiendo que puede llegar a tener o que tendrá la misma patología que tenía su padre o su madre, que es una patología invariablemente letal y de tipo neurodegenerativo, ¿sí? Entonces acá es fundamental cuidar mucho el asesoramiento antes de hacer el estudio genético para poder evitar daño de esa información para un paciente que no esté psicológicamente o emocionalmente preparado para recibir ese dato. Estudios en menores de edad, ¿sí? Generalmente no se hacen estudios de tipo presintomáticos o de tipo predictivos, excepto que uno tenga alguna sospecha de algún diagnóstico en ese paciente, porque esto puede implicar estigmatización o incluso una crianza diferente de esa chiquita, ¿sí? O de ese chiquito, ¿sí? Un ejemplo clásico es: ¿qué pasa si sabemos o qué pasa si estudiamos a una niña que es hija de una mujer portadora de enfermedad de Duchenne, una patología ligada al X, porque esa mujer quiere saber si su hija es portadora o no, porque está asustada, porque quiere prepararla para el día de mañana? La realidad es que si es portadora, corremos el riesgo de que la madre le diga: vos no podés tener hijos,
porque sos portadora de esta patología y que esa chica crezca pensando que efectivamente no hay ninguna forma en la que ella pueda ser mamá. ¿Sí? Entonces, en estos casos, manejamos la angustia de los padres y lo que les decimos es, cuando esta chica sea mayor de edad, que vuelva a genética y ahí sí podremos plantear un estudio de tipo preventivo. Hallazgos incidentales no solicitados, de vuelta, un neurólogo pide un exoma porque es un paciente que tiene un movimiento anormal o alguna característica, o casualidad, el resultado dio diagnóstico, pero también una mutación en BRCA1. ¿Qué va a hacer ese neurólogo? Probablemente no lo vaya a asesorar sobre una forma hereditaria de cáncer, probablemente lo vaya a derivar, pero está generando daño en ese paciente al no haberle explicado previamente los alcances que podía tener este estudio. Y otro riesgo potencial es el de paternidad alternativa. A veces hacemos estudios genómicos donde es evidente que ese padre alegado no es el padre biológico del chico y no lo saben, y bueno, esto puede tener también implicancias familiares, incluso implicancias legales a nivel de herencias u otro tipo de problemas. Puede haber discriminación genética cuando uno hace estudios de este tipo sin una adecuada regulación a nivel social, a nivel de las prepagas que podrían denegar la cobertura, a nivel de las aseguradoras que podrían denegarnos un seguro de vida si saben que tenemos una patología genética que vaya a ser letal, o a nivel de los empleadores que podrían denegarnos o rechazarnos para un trabajo si supieran que tenemos alguna patología que implique alto ausentismo laboral. Y acá surge este término del latín, ¿sí? Un término clásico que es primum non nocere, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es no dañar al paciente. Algunos ejemplos de cómo se puede dañar con la genómica están en la ciencia ficción. Acá les dejo dos que seguramente muchos conocen. Si no, vayan a leerlo porque el futuro podría ser así de distópico. En cuanto a la beneficencia, los estudios genómicos pueden aportar distintos beneficios. Esto ya lo hemos ido hablando. El diagnóstico de certeza, la predicción, el seguimiento personalizado, métodos preventivos, tratamientos dirigidos, evitar paso de prueba y error, pesquisa de familias en riesgo o reducción del riesgo reproductivo. Siempre teniendo en cuenta algunos aspectos como la validez del análisis que vamos a hacer para capturar esa información, la validez clínica, o sea, la correlación que tenga con ese estado de salud o enfermedad, y la utilidad para la aplicación en el seguimiento o el tratamiento de ese paciente. La justicia, en este sentido, hay un acceso dispar entre países, regiones y distintos modelos de salud. Los estudios genéticos todavía son de muy alto costo, hay pocos hospitales y laboratorios que tienen disponibilidad. Los tratamientos dirigidos, esto ya lo comentamos, pero son aún más costosos. Muchos profesionales no están entrenados en justamente estos detalles del asesoramiento genético. ¿Sí? Sepan que los médicos genetistas tenemos años de formación en aspectos de la entrevista, de asesoramiento genético y de la transmisión de información. En cuanto a la autonomía, falta de comprensión de los pacientes según implicancias de estudios genéticos, esto es muy, pero muy frecuente. Acá los modelos directos al consumidor lo que dicen es, bueno, el paciente tiene derecho a saber lo que quiera, pero la realidad es que esto depende del nivel educativo del paciente. En un país como la Argentina, donde el nivel educativo es en general bajo, uno no puede esperar que, vendiéndole un estudio directo al consumidor, el paciente tiene que hacerse cargo de qué hace después con esa información. Lo mismo, ¿se les ofrece a los pacientes asesoramiento genético? Idealmente sí. ¿Quiénes los asesoran? ¿Es un médico genetista? ¿Es una persona de otra disciplina que no tiene este tipo de conocimientos en la transmisión de información? ¿Dónde van a quedar guardados los resultados de los estudios moleculares? ¿Queda en la base de datos? ¿Queda en un servidor en la Argentina? ¿Queda en un servidor en el extranjero? ¿Puede el paciente acceder a que se borren esos datos? ¿Tiene la industria farmacéutica un acceso a esos datos? Tenemos el caso de 23andMe, que vendió gran parte de su base de datos a un laboratorio farmacéutico hace varios años. ¿Qué uso le dan? Idealmente un uso beneficioso para la salud, a veces podría pasar que no. Y acá tenemos que tener en cuenta esto, que es que la genética en la Argentina en gran medida se maneja con muestras enviadas al exterior, donde se recibe solamente un informe, ¿sí? Y uno no sabe qué otros datos moleculares tiene almacenado el laboratorio del exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con esa información? La realidad es que en gran medida no lo sabemos. Lamentablemente, ¿sí? Muchos laboratorios de genética del país tienen este tipo de enfoques, ¿sí? Este tipo de posturas que ya enunció Groucho Marx hace varios años, donde estos son los principios de la bioética, pero en muchos casos los principios que se usan o que se aplican son otros. Y para ir terminando, algunos aspectos regulatorios. En Estados Unidos hay una ley, que es la ley
de no discriminación justamente genética, que es la ley GINA. Tenemos la ley de protección de datos, ¿sí? La ley de privacidad. Y la FDA permite los estudios directos al consumidor, excepto para casos de salud, como pueden ser cáncer o problemas neurológicos, o sea, solamente dentro del contexto de lo que podemos llamar genética recreativa. En la Unión Europea, algunos países tienen legislación, algunos no, esto no está centralizado. Algunos países directamente prohíben los estudios directos al consumidor y muchos lo que indican es que los estudios genéticos tengan que ser solicitados por médicos genetistas u otros médicos que tengan algún tipo de entrenamiento. En la Argentina no tenemos legislación específica de datos genéticos, puede aplicar la ley de protección de datos personales en cuanto a lo que son datos sensibles. También hay una ley antidiscriminación que habla de raza, entonces uno podría decir, bueno, raza, grupo étnico, factores genéticos, pero también es de alguna forma vaga o ambigua relacionado con la genética. Hay otras leyes relacionadas con la especialidad que son las que aplicamos o en las que nos basamos para pedir un estudio genético de un paciente que tenga justamente discapacidad o que tenga una sospecha de una patología genética. Hace algunos años apareció una ley en la ciudad de Buenos Aires justamente relacionada con discriminación, donde aparece características genéticas como un factor que no debería permitir un acto discriminatorio en cuanto al ejercicio de derechos y garantías, ¿sí? Entonces, celebramos que por lo menos en alguna jurisdicción haya este tipo de mención a los datos genéticos. Y como conclusiones, y le pido disculpas a los organizadores que me pasé bastante, la medicina genómica nos ofrece múltiples beneficios para los pacientes, mejores resultados, menos efectos adversos, pero tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos éticos y regulatorios para su aplicación, de manera de que ésta sea responsable y eficaz. ¿Sí? Y para terminar, nuestro grupo está integrado por distintas iniciativas. Tenemos un laboratorio, que es el laboratorio SoyGen, donde hay un área de genética recreativa, donde se ofrece de todas formas asesoramiento previo y hay asesoramiento posterior de aplicación de estos datos a mejorar la salud de las personas, un área de genética médica relacionada con las enfermedades poco frecuentes, el proyecto GENER de integración de genómica a la historia clínica electrónica, que probablemente ya hayan visto a Matías Buti hablar de esto más temprano, y si no, lo pueden ver más adelante cuando estén disponibles las charlas en YouTube. Nuestro proyecto Genetinet tiene que ver con consultas de asesoramiento genético por telemedicina. Tenemos un área de capacitación en genética, que es curso genética. Tenemos un área de investigación fundamentalmente en transcriptómica y en epigenética, que llamamos Genomic Research. Y tenemos un área más relacionada con metaanálisis y con revisiones sistemáticas relacionadas justamente con enfermedades genéticas. Les agradezco por su atención y estoy abierto a preguntas y cualquier duda me pueden contactar por mail sin ningún problema. Muy bien. Tenemos algunas preguntas. Acá Francisca pregunta, ¿cuál es la edad de consentimiento para estudios en niños? La edad de consentimiento para estudios en niños. En realidad tomamos 18 años, ¿sí? como edad legal de la mayoría de edad, excepto que se dé alguna situación especial, ¿sí? Si vemos que, por ejemplo, es alguna familia que, para el caso de enfermedad de Duchenne, por ejemplo, uno quisiera saber si esa chica es portadora antes de que busque un embarazo, y es una chica que capaz tiene 14, 15 años, pero que ya tiene algún novio, está en pareja, y vienen los padres preocupados porque dicen, bueno, creemos que podría quedar embarazada en algún momento, podemos llegar a reducir la edad en alguno de esos casos puntuales, ¿sí? Y nos basamos fundamentalmente en el nivel de madurez que evaluemos y que veamos que puede llegar a tener ese chico para hacer el estudio. Cuando hablamos de genética recreativa, ¿sí? De estudios relacionados con la dieta o con un plan de entrenamiento, la realidad es que ahí, como no tiene que ver con factores estigmatizantes o factores que puedan entorpecer la crianza de ese chico, sino mejorar su nutrición o su entrenamiento, ahí somos un poco más permisivos. En chiquitos ya de 8 o 10 años permitimos o avalamos que se hagan este tipo de estudios. Siempre obviamente hablando en profundidad con los papás. Muy bien. Jordan pregunta, cuando un fármaco conlleva efectos adversos a algunas personas, ¿la elaboración de estos fármacos se inicia modificando los fármacos que ya funcionan para la mayoría o se deben llevar a cabo desde cero? Las dos. La realidad es que, digamos, dependiendo de la patología, hay patologías que a medida que uno va conociendo algún aspecto biológico nuevo, aparecen fármacos desde cero orientados a
esa variante o esa mutación o ese aspecto biológico, mientras que hay otros que se pueden modificar a nivel físico-químico para poder reducir el riesgo de algún efecto adverso, ¿sí? Generalmente, y relacionado con la farmacogenética no es algo que se suele contemplar desde el inicio de un ensayo clínico o cuando se plantean, justamente el diseño o el desarrollo del fármaco, sino que a veces aparece más tardíamente como algo que nos explica por qué en algunas personas es eficaz y en otras personas no. Muy bien. Acá Paula pregunta cómo encontrar el equilibrio entre la ola de estudios genéticos que existen. Qué buena pregunta, ¿sí? La mejor respuesta que te puedo dar en cuanto a todos los estudios genéticos que existen es: trabajen en forma multidisciplinaria, hablen con neurólogos, integren un médico genetista idealmente al laboratorio, ¿sí? Los genetistas estamos muy formados en lo que es la costo-eficacia, muchos venimos del sector público, nos formamos en el SENAGEM, entonces tratamos de que el sistema de salud gaste lo menos posible en el diagnóstico de ese paciente. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros no somos de la tendencia de veo al paciente y lo primero que le pido es un genoma completo, sino ir en forma paulatina, escalonada, de estudios menos costosos a estudios más costosos, obviamente, que vayan a ser eficaz o que permitan lograr un diagnóstico del paciente. Muy bien, Mauricio acá quiere consultar respecto a los aspectos éticos o legales de la PGTP a nivel mundial. Bueno, justamente PGTP tiene que ver con la primera escena de Gattaca, así que es que ahí nace el bebé, pero bueno, se puede aplicar también tranquilamente al embrión, donde apenas nace el bebé y también el asesoramiento que le hacen a la pareja es: tiene 25% de riesgo de diabetes, puede tener un 30% de riesgo de enfermedad coronaria. El riesgo de eso tiene que ver más con la discriminación que puede hacer la sociedad en un contexto futuro donde quizá se elimine este tipo de predisposiciones o se haga una edición genética donde la chance sea 0, 1 o 2%. ¿Sí? Entonces, si bien la intención, creemos, de este laboratorio es buena, que es reducir el riesgo o prevenir la aparición de esta patología en esos chicos, ¿sí? En esos adultos el día de mañana, también hay un impacto, digamos, a nivel de la posible discriminación que pueda generar cuando algunas personas accedan a alguna de estas metodologías y otras probablemente no.